Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Atraso en sala constitucional para resolver recursos interpuestos por la Fiscalía para poder combatir la corrupción y la impunidad. Obstaculizan lucha anticorrupción, advierte la ASJ. Estado de excepción por el COVID-19 impediría entrada en vigencia del nuevo Código Penal, opinan juristas, al invocar artículo 188 constitucional. Emergencia por COVID-19 no debe ser obstáculo para dejar de lado el tema electoral y las próximas elecciones primarias, internas y generales, advierten analistas. Nuevas medidas de circulación obedecen a que casos de contagio de COVID-19 se dispararon en un 50% en 8 días, señalan autoridades. Autoridades sanitarias estiman que la curva del coronavirus en el departamento de Cortés dejará al menos 260,000 infectados al mes de junio. A partir de hoy, el Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa y San Pedro Sula se suma a la aplicación de las pruebas PCR para detectar el COVID-19. No todo está perdido en la batalla contra el COVID-19. 122 hondureños contagiados del virus se han recuperado pese a las limitaciones médicas y sanitarias. Municipios de La Esperanza e Intibucá en cierre total por coronavirus, y aunque ello afecta a la producción de papa, hay conciencia en apoyar la medida para frenar casos. La pospandemia del COVID-19 dejará nuevas formas de relacionamiento acompañadas de la tecnología, pero nada sustituirá el brazo presencial, coinciden los psicólogos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Esta noche SINAGER ha dado a conocer que se realizaron 433 pruebas PCR, encontrando 123 casos positivos de COVID-19 para un total de 1.078 casos. 1.178 casos confirmados de COVID-19. Se reportó un nuevo fallecimiento, se trata de un hombre de 37 años de Villanueva Cortés, lo que suman 83 fallecidos. Se recuperaron 4 personas nuevas. Estos suman 122. Usted puede ver el mapa ahí desglosado y puede encontrar todos estos datos, hombres, mujeres, en tunota.com, para que usted pueda actualizarse de los nuevos casos de COVID-19 en Honduras y el mundo. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 4 de mayo. Precisamente este lunes la Asociación para una Sociedad Más Justa pidió a la Sala Constitucional del Poder Judicial resolver de una vez los recursos interpuestos por el Ministerio Público que limitan sus funciones para investigar actos de corrupción, mismos que se han visualizado con fuerza en el marco de la pandemia del coronavirus. Las leyes que limitan a la Fiscalía se relacionan con la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, la ley del Fondo Departamental y la de la inmunidad parlamentaria. Por considerar que terminaron los periodos en los cuales la Sala de lo Constitucional debió pronunciarse sobre las acciones de inconstitucionalidad presentados para que el Ministerio Público pueda investigar actos de corrupción sin previa autorización del Tribunal Superior de Cuentas. Este día la Asociación para una Sociedad Más Justa exhortó al Poder Judicial para que se pronuncie sobre el tema. La ASJ exhorta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a resolver las acciones de inconstitucionalidad pendientes para que el Ministerio Público pueda investigar actos de corrupción que se suscitan durante la emergencia del COVID-19.
En medio de la crisis sanitaria y humanitaria provocada por el COVID-19 en Honduras, el manejo de los fondos de la emergencia ha estado sujeto a constantes denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades. En su pronunciamiento, la ASJ recuerda que en octubre del 2019 el Ministerio Público presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo que reactiva el fondo departamental. Asimismo, un grupo de diputados del Congreso Nacional presentó otro recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo que reactiva la inmunidad parlamentaria. Ambos decretos constituyen reformas a las leyes secundarias aprobadas por el Congreso Nacional que restringen el ejercicio de la acción penal pública del Ministerio Público y el Poder Judicial aún no resuelve, cuestionan. Esto quiere decir que el Ministerio Público en este momento no puede actuar automáticamente. Tiene que esperar un proceso de una auditoría que puede llevar hasta 7 años para que el Ministerio Público pueda intervenir e investigar. En esos 7 años pasa mucho, es más, en un mes puede pasar mucho, en una semana también puede pasar mucho. Eso quiere decir que la evidencia, la prueba se puede destruir, las personas se pueden ir del país, los testigos pueden ser callados. El fortalecimiento de la seguridad jurídica se garantiza cuando la Sala Constitucional o la Corte Suprema de Justicia se pronuncia garantizando que la Constitución no va a ser violentada por una norma secundaria y en razón a ello las instituciones del Estado y sus ciudadanos tienen una respuesta pronta, oportuna y eficaz, garantizando que el juez estará ahí para restablecer esa norma que entre en colisión lo antes posible. En referencia a esta petición, el jefe de comunicaciones del Poder Judicial aseguró que dichos recursos fueron admitidos en su momento por parte de los magistrados y que están casi listos para emitir un fallo. Y las mismas se encuentran para el fallo que corresponde. Dependerá ya de la agenda que se está manejando en este momento por los magistrados, quienes están sesionando tanto de manera presencial como de manera virtual, en qué momento puedan referirse ya mediante el fallo que corresponde a estas acciones que fueron admitidas en su momento. Duarte además justificó que debido a la emergencia del COVID-19, los magistrados de la Sala Constitucional han modificado su agenda para tratar con mayor prontitud los recursos de habeas corpus, habeas data y amparos. El estado de excepción que se vive por la emergencia de la crisis sanitaria por el coronavirus impediría por ahora que entrara en vigencia el nuevo Código Penal. Opinan juristas que hacen valer su criterio fundamentado en el artículo 188 constitucional, párrafo segundo, que establece que tal situación no se puede disponer de nuevas leyes ni nuevos delitos. El estado de sitio o toque de queda decretado como medida excepcional para contener el avance de la epidemia del COVID-19 impide la vigencia del nuevo Código Penal, advierten estudiosos de la Constitución, en cuyo artículo 188, párrafo segundo, se prohíbe hacer declaración de nuevos delitos e imponer otras penas contenidas en leyes vigentes al decretarse la restricción de algunas garantías constitucionales el 16 de marzo de 2020. Puede acarrear una serie de problemas de entrar en vigencia. Por una parte, se vería en la situación de que por vía de acción, en caso de entrar en vigencia, todo ciudadano que vea que una norma secundaria colisiona con la Constitución, con este artículo en particular, podría imponer las acciones de inconstitucionalidad que estime pertinentes y también los jueces podrían no aplicar la norma y enviarla en consulta a la Sala Constitucional. El nuevo Código Penal no es ley vigente ni lo era por estar en vacatio legis cuando el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aprobó el PCM 21-2020, que suspende garantías constitucionales, pero si resulta evidente que de no detener su vigencia, violentaría en flagrancia una disposición constitucional. Pero más importante decir que este código es el código de la impunidad, el código que le garantiza, flexibiliza y acomoda las penas para que los corruptos y los miembros del crimen organizado, si son judicializados, o sea, llevados a los tribunales de la justicia, pues no puedan o no cumplan penas, digamos, altas, sino que penas totalmente benévolas. Diversos sectores sociales coinciden y hacen hincapié en que la Constitución no establece si esas nuevas penas o nuevos delitos favorecen a los privados de libertad. Por simple lectura del 188 se deduce.
que se refiere a distintas o diferentes, sin reparar en si existe beneficio o no para el reo. Me imagino que el espíritu de este artículo es prever que durante un estado de esta naturaleza, en un estado aconstitucional donde están suspendidas las garantías, no se vaya a abusar de ese poder que tienen las autoridades para crear penas y delitos nuevos con dedicatoria para grupos o personas en particular. Analistas y estudiosos de la Constitución interpretan y concluyen que mientras esté en vigencia el toque de queda o estado de sitio, el nuevo Código Penal no puede entrar en vigencia según el artículo 188 de la Constitución. Cuando regresemos con el noticiero líder para la oposición política, las fechas del calendario electoral son inamovibles, a menos que haya pleno consenso de todas las fuerzas políticas. Antes, en nuestra sección Honduras Unida, le traemos la historia de un pastor que recorre varias aldeas remotas en el país para atender con ayuda solidaria a las familias afectadas por la pandemia del coronavirus. Honduras Unida. Honduras Unida es presentado por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. Que le den Vitaflenaco. Conmovido por la necesidad que viven muchas familias pobres de aldeas lejanas de varios departamentos del país debido a la emergencia del COVID-19, el pastor Gerardo Irías y el ministerio Amor en Acción comenzó a movilizarse hacia esas zonas para entregar ayuda alimentaria. Damos gracias a Dios que en medio de toda esta crisis que hemos estado pasando en la nación, Dios siempre ha permitido llevar algo a los más necesitados. No ha sido fácil porque la situación en nuestro país, pues sabemos que ha habido diferentes necesidades en todas partes de nuestra nación, pero en medio de todo siempre hay gente con un gran corazón. Siempre tenemos personas que están dispuestas a darlo todo por los más necesitados. Para el pastor Irías, en estos momentos de pandemia es necesario que se pase de la palabra a la práctica y ayudar a quienes más lo necesitan, y en este caso se pudo colaborar con personas pobres residentes en aldeas remotas de Francisco Morazán, El Paraíso y la zona sur del país. Acción en Amor se ha hecho presente a nivel nacional. No podemos decir que en todos los departamentos, pero sí en algunos departamentos hemos estado en diferentes pueblos, en diferentes aldeas, diferentes comunidades, barrios donde hemos podido llevar se puede decir una pequeña ración de comida a los hermanos, pero se han despojado muchos para dar algo a nuestros hermanos. Damos gracias a Dios por eso. Además de llevar alimento a personas necesitadas cada semana, el pastor Irías también lleva la palabra de Dios a esas comunidades mediante autoparlante. Honduras Unida fue presentado por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. Que le den Vitaflenaco. Grupo Intur, con su marca Little Caesar, entregó este día 2.520 porciones de alimentos al personal del Hospital Escuela que hacen parte de la cadena sanitaria que lucha de frente contra el coronavirus. Ya suman 48 días desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país. En ese tiempo, el personal de salud no ha parado su labor de atender a los pacientes positivos por COVID-19. Grupo Intur, a través de su marca Little Caesar, reconoce ese trabajo, entregando 2.520 raciones de pizza al personal del Hospital Escuela. Agradecemos nuevamente a Grupo Intur por decir presente de nuevo, y en esta ocasión con Little Caesar, siempre apoyando al Hospital Escuela, a todo el personal asistencial que se encuentra en la primera línea. Agradecemos de nuevo, en esta ocasión pues son 2.520 las porciones de pizza que están regalando al centro asistencial, las cuales serán distribuidas en todas las salas del centro hospitalario. Hasta el momento ya suman 50.942 comidas entregadas por Grupo Intur a diferentes centros asistenciales del país, y que para estos servidores de la salud significa un incentivo a seguir al pie de la batalla.
Así es importante mencionarlo, el Hospital Escuela, las emergencias continúan las 24 horas del día, brindando la asistencia a toda la población hondureña y pues agradecemos de nuevo a Grupo Intur. De esta manera, Grupo Intur agradece al personal de salud por dar lo mejor de sí para atender a los pacientes positivos por COVID-19. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Es cierto, hoy estamos en casa, pero el país no se ha parado. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Cambiamos la sala en un salón de conferencias porque a los hondureños nada nos detiene. Pese a los retrasos logísticos y humanos en el proceso de identificación nacional, producto de la emergencia, las autoridades del RNP aseguran que el proceso continúa con el preregistro en línea, una plataforma digital que en pocos días ya recogió los datos personales de 500,000 de hondureños. Y darle la certeza a la población de que podemos salir con un censo nacional nuevo para las elecciones, con un censo depurado. El documento de identificación nacional también está ya sobre el escritorio de los diseñadores, se está trabajando ya en el diseño novedoso y en el proceso de adquisición de los plásticos para la impresión. El registro proyecta que 1,000,000 de hondureños entrará al proceso de preregistro digital. El resto tiene que llenar el formulario, pero junto a un agente del programa Identifícate. Asegura que la nueva tarjeta de identidad y la base de datos totalmente depurada estará lista para las próximas elecciones generales en noviembre de 2021. La incertidumbre del coronavirus trae consigo no solo los efectos sanitarios y económicos que dejará al país, también se alista ahora el elemento político en relación al futuro de las elecciones primarias y generales, al grado que la oposición ha fijado su determinación de rechazar cualquier movimiento de fechas ya programadas e insisten que los movimientos deben ser consensuados para evitar una explosión social. La mayoría de las fuerzas políticas de oposición ya sacaron sus lentes binoculares de larga distancia para tener una mejor visión de lo que puede pasar con las elecciones primarias y generales al escuchar los primeros pasos que apuntan a una posible suspensión de las fechas por la pandemia del coronavirus. Creemos que eso puede ser una acción deliberada para extender el efecto de la pandemia en el país y propiciar que en la medida en la que se acerque el calendario electoral se utilice como excusa el impacto de la pandemia en nuestro país para suspender el proceso primario, lo cual sería totalmente inoportuno en estos momentos de crisis de país. Según el calendario electoral, las elecciones primarias son en marzo del 2021, pero la convocatoria tiene que llegar 6 meses antes, o sea, el próximo mes de septiembre. Y aunque el ambiente por ahora no es favorable, muchos creen que no existe excusa que pueda cambiar esa fecha, pues el proceso no necesita de una nueva ley electoral para su realización. No se justifica porque recuerde que hasta ahora todo el proceso electoral está regido por la ley anterior y las reformas van a venir a consolidar la ley anterior a efecto de garantizar que evitar los mecanismos de fraude que tanto daño le han hecho a la sociedad. Pero la nueva ley electoral antes del 15 de este mes ya estará lista para discusión en el Congreso Nacional y la curva de la pandemia se espera empiece a caer a mediados del mes de junio próximo. Suficiente, dicen los analistas políticos, para continuar con el calendario electoral, pues las elecciones primarias son como agua bendita para medio amarrar los demonios sueltos en cada partido político. Una gente minimiza las primarias, que dice, bueno, las primarias los partidos se pueden arreglar. Hay partidos que tienen diferencias internas grandes, cierta conflictividad últimamente, que necesitan las internas precisamente para resolver los problemas, como el Partido Liberal, y yo creo que el mismo Partido Nacional también. Pero este analista político va más allá al insinuar que la sola pretensión de suspender o cambiar la fecha de las elecciones primarias y generales
provocaría una convulsión social con peores consecuencias que la de la pandemia, pues al país le faltan tantos consensos como medicinas en los hospitales. Esa situación de las elecciones podría venirle a poner la cereza del pastel de una profunda crisis nacional, porque se estaría combinando la crisis sanitaria con la crisis económica, que esa está, como se dice popularmente, como en el banco, con una crisis política producto de no poder avanzar en unas elecciones y con la polarización y conflictividad que la sociedad ya tiene. Las elecciones generales están previstas para el último domingo de noviembre del 2021, 8 meses después de las primarias, y no falta quienes propongan que si se trastoca el calendario electoral, sea para que los partidos políticos carguen con los costos y los gastos de sus propios procesos internos. Damos pase a la cadena de radio y televisión convocada por el gobierno. Bueno, nuestra última información antes de la cadena era en relación con el proceso electoral primario. La oposición ha fijado su determinación de rechazar cualquier movimiento de fechas ya programadas. Se insiste en que los movimientos deben ser consensuados para evitar una explosión social. Se suma a este planteamiento el dirigente político del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, que en un mensaje a Telenoticias dice: yo también quiero las elecciones en la fecha que están, para que no haya dudas, para dejar fijada mi posición. Ricardo Álvarez. La pandemia crea debates sobre el calendario electoral y pega fuerte en la economía. Cerca de 150,000 hondureños han sido suspendidos de sus trabajos como efecto directo del COVID-19 y algunos de tener un empleo fijo. Ahora se las ingenian vendiendo refrescos y agua en las calles, mientras el sector privado dice que unas 71 empresas han solicitado suspensiones de contratos laborales a la Secretaría del Trabajo. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Jaime Cárcamo es un hondureño que contaba con un empleo en una constructora antes de que llegara el coronavirus al país. Ahora forma parte del ejército de personas que están suspendidas y sin trabajo. Sus patronos le notificaron la decisión y para subsistir ahora vende refrescos, jugos y agua en una de las calles de Tegucigalpa. Al ver de que yo no generaba ingresos para mi familia y tampoco tenía de la empresa, entonces vine yo y me puse a vender. Entonces me dio la idea de vender agua, jugos y refrescos, los cuales los pongo a la orilla de la calle en el carro y es un producto comercial de consumo y que se me mueve poco a poco, gracias a Dios. Debido a la crisis de salud, alrededor de 150,000 personas ya fueron suspendidas de su trabajo, señala el Foro Social de la Deuda Externa, y estiman que esta cifra se podría más que duplicar al cierre del año. Los reportes oficiales, sobre todo del sector formal, nos hablan de 150,000 personas y esto posible se va a ir incrementando hasta llegar a 300, 400,000 personas. De acuerdo al COED, 71 empresas solicitaron alrededor de 30,000 suspensiones de contratos laborales, cifra que contrasta con las que maneja actualmente el FOSDE y las que reportó a mediados de abril el Ministerio del Trabajo. 71 empresas han solicitado la suspensión de sus contratos individuales de trabajo. Eso representa en el registro de COEP 29.884 trabajadores. Esa cifra la vamos a contrastar después con la cifra que tiene el Ministerio de Trabajo y el régimen de aportaciones privadas RAP. Tenemos alrededor de unas 18,000 solicitudes de suspensión que no están acogidas a la ley de alivio solidario, ¿verdad? Y tenemos alrededor de unas 80,000 que sí van a estar acogidas a este mecanismo, sobre todo el sector maquilador. La realidad del desempleo y la necesidad de dinero se refleja en plena calle, a donde se han instalado varias personas de la economía informal con ventas ambulantes y piden a la alcaldía que los deje trabajar. Ahorita por el problema de que no se puede salir ni circular de las carreteras, entonces estamos vendiendo productos, ¿verdad? Comida, verduras, frutas, y nosotros lo que queremos es que nos den permiso de vender acá por estos días que no podemos trabajar.
A raíz de que muchos hondureños dejaron de percibir ingresos debido a que fueron suspendidos de sus trabajos, ahora se han dedicado a la venta en las diferentes aceras y calles de la ciudad capital para poder lograr ingresos y de esta forma llevar el sustento a sus hogares. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Pese a que siguen creciendo por miles los casos de coronavirus en Estados Unidos y justo cuando el mismo presidente Donald Trump admitió que el número de muertos por COVID-19 en su país podría superar los 134,000, varios estados han comenzado la reapertura de su economía de manera paulatina y adoptando múltiples medidas para evitar la propagación del virus dentro de los establecimientos comerciales. Les actualizamos los datos del coronavirus en el mundo, Cristina. 3.582.469 casos confirmados. Curados 1.162.563 en el mundo, ¿verdad? En el mundo, así es. Y fallecidos 251.365 y Estados Unidos es donde más ha golpeado el coronavirus con 1.208.101 casos. Estos son los actuales que se están estas cifras se están moviendo segundo a segundo. En Estados Unidos han muerto 69.579 personas y pese a lo que hemos visto en este momento. Hoy descendió el número de muertos, pero imagínense que hubo 1.250 aproximadamente y descendiendo el número de muertos. Y luego está España con 25.428 personas fallecidas, Italia con 29.079, Reino Unido 28.000, otro de los países golpeados es Francia con 25.000. En total, los fallecidos son 251.365, curados 1.162.563, casos confirmados 3.582.469. Estados Unidos, la nación más golpeada con el coronavirus hasta el momento. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cómo la pandemia del COVID-19 cambiará también la vida de la mano de la tecnología, siendo la educación una de las áreas con efectos tremendos, mientras los psicólogos insisten que un abrazo virtual no sustituye el acercamiento personal. TN5 en línea es presentado por Broncopulmin D. Broncopulmin D te aconseja, cuando salgas de casa, usa en todo momento mascarilla para protegerte del contagio. La idea de regresar a la vida que tenía el ser humano en 2019 está cada vez más lejos y algunos cambios radicales se darán acompañados de la tecnología. Forbes indica que uno de estos cambios se dará en el modelo de educación tradicional, pues ahora más del 90% de los niños del planeta no está en el aula de clases, según la UNESCO. La enseñanza se ha trasladado online, con clases virtuales a una escala jamás vista, pero eso ha resaltado la preocupación de la pobreza digital que está marginando a algunos niños, aún en economías desarrolladas al no poseer un computador o conexión a Internet. Para el caso, España ya trabaja en un modelo mixto entre presencial y en línea, donde se acepten solo 15 alumnos por aula, tanto por medidas de seguridad como por la falta de capacidad económica para el pago de docentes. Expertos también prevén un alto grado de dependencia hacia la tecnología, incluso por aquellos pocos que tendían a alejarse de grupos de WhatsApp u otras redes sociales, ya que para muchos las plataformas digitales se han convertido en la única vía que les permite trabajar, educarse, entretenerse e incluso ponerse en forma actualmente. De la mano de este cambio, los viajes de negocios serán fuertemente reducidos y muchas de las empresas quizás se den cuenta que no son tan esenciales después de todo, siempre que encuentren alternativas que funcionen como llamadas por Skype, Zoom o Google Hangouts. Si bien algunos procesos pareciera que tienen solución, psicólogos han mostrado su preocupación, pues se trata de un gran cambio cultural que solo sucedió en pocas semanas y una llamada o contacto virtual nunca podrá sustituir el acercamiento personal, aseguran. TN5 en línea fue presentado por Broncopulmin D.
Broncopulmín D te recuerda lavarte las manos por 20 segundos con abundante agua y jabón. La Federación Nacional de Centros Educativos Católicos de Honduras, integrada por 70 centros educativos no gubernamentales que atienden a 16.500 niños y jóvenes en modalidades monolingüe y bilingüe, solicitan al Estado de Honduras decretar la validez de los procesos de educación virtual que se están llevando a cabo en las instituciones educativas católicas a través de las diferentes plataformas de gestión, aprendizaje y otros medios electrónicos a nuestro alcance para garantizar la continuidad del año lectivo en curso. Asimismo, respetar la autonomía de las instituciones educativas católicas en su libertad para incluir a través de la modalidad de educación virtual otros espacios curriculares, considerando que el proyecto curricular de la Escuela Católica elegido en libertad de los padres de familia no se circunscribe a las materias básicas, sino a una educación integral y de calidad. También rechaza categóricamente la propuesta del diputado Tomás Zambrano en el numeral 3. Rechazar categóricamente la propuesta del señor diputado Tomás Zambrano y cualquier otra propuesta orientada a diferir el pago de colegiaturas, ya que la propuesta paraliza el proceso educativo y lesiona los intereses de los maestros y las instituciones educativas católicas, cuya misión es sin fines de lucro, a menos que el Estado asuma el pago de la planilla de nuestros colaboradores mientras dure la pandemia, dice este comunicado de la Federación Nacional de Centros Educativos Católicos de Honduras. Para controlar el contagio del COVID-19, piden al gobierno se cierre el municipio de La Esperanza en Intibucá en su totalidad para que nadie salga ni nadie entre. Con el cierre del municipio de La Esperanza e Intibucá, no funcionan instituciones bancarias, financieras, supermercados y otros. Se ha prohibido la salida de producción de este departamento por 7 días hasta segunda orden. Ha quedado autorizado únicamente el ingreso para descarga para abastecer la población, abiertas farmacias y pulperías y el tránsito de personas por número de identidad. Estas medidas tomadas por las 2 alcaldías municipales han llenado de satisfacción la población, aunque también se generan implicaciones. Cumplimos con las medidas de bioseguridad, no va a haber ningún problema. Respecto al pase del producto, los alcaldes habían dicho de que se cerrara el mercado y era cierre total del municipio. Pero al decir cierre total, nadie sale, nadie entra. Todos en la cama o todos en el suelo. El departamento de Intibucá abastece el consumo de papa en un 75% a nivel nacional, y aunque el impacto se vería reflejado en este rubro, unos 400 a 500 productores pidieron a las autoridades municipales se haga el cierre total de los 2 municipios para proteger las familias. Estamos asumiendo los riesgos de perder cultivos de papa, ya sea por el verano, con paratriosa, palomía, a perder cultivos que están en crecimiento. Solicitamos un cierre total, nadie entra, nadie sale, no que nosotros no vamos a salir, pero todo el mundo va a entrar. Desde el departamento de Intibucá, Henry Fiallos, Telenoticias. Cierta inconformidad prima en los propietarios de vehículos por el incremento en el precio de las gasolinas. Para la representante de Ecopetrol, la explicación es que el crudo ha bajado sustancialmente su precio, pero no van al mismo ritmo los refinados. Aunque el crudo hace 2 semanas sufrió una caída fuerte que únicamente duró un día, los refinados no reaccionaron de la misma manera que el crudo, por lo que ellos mantuvieron una estabilidad en el precio y durante la última semana pues estuvo viendo un movimiento hacia el alza en el precio de los refinados, especialmente las gasolinas. En relación al diésel, cuya rebaja alcanzó los 2 lempiras con 50 centavos, manifestó que existe una menor demanda de este producto a nivel mundial por la estacionalidad. En el caso del diésel sí refleja una rebaja por el tema de la estacionalidad. Recuerden ustedes que cuando entra el verano, normalmente el diésel tiene a tener una tendencia hacia la baja en el precio debido a que cae su demanda porque ya no está siendo utilizado para el calentamiento de los hogares. El petróleo se mantiene en precios sumamente bajos y la población exige el traslado de ese beneficio.
El sector privado espera que la próxima rebaja en la tarifa de energía anunciada por la Comisión Reguladora de Energía, CRE, sea en función de costos reales y no de promedio, pues son centavos los que se barajan a los abonados y los números anunciados por las autoridades no terminan de cuadrar a los economistas. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña. La rebaja de un 14.8% promedio que aprobó la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica en la factura de la ENE no le cuadra a algunos economistas. Señalan que el porcentaje debe ser mayor tomando en cuenta las rebajas de los combustibles. Estamos viendo desde FOSDE que esta rebaja al final del día no es real para los hogares hondureños ni para las empresas. En este sentido, entonces, nosotros creíamos que la disminución podría ser de al menos un 25%, considerando que la CRE prolongó un mes la revisión de la factura energética. El nuevo pliego tarifario contempla una rebaja de 61 centavos el kilovatio hora en el abonado residencial cuyo consumo es menor a 50 kilovatios, 80 centavos en la residencial si su consumo es mayor a 51 kilovatios. En baja tensión la rebaja es de 60 centavos, media tensión 68 y alta tensión 65 centavos kilovatio hora. Esto implica una rebaja de un 15% promedio. Esto implica que un consumidor residencial que normalmente paga 1.000 lempiras al mes, a partir de mayo estará pagando por el orden de 150 lempiras menos. Para el beneficio es directo hacia el abonado y esperan se vea reflejado en la factura, aunque existen muchos señalamientos de lecturas incorrectas y promedios indebidos de parte de EH. La revisión del ajuste por combustible a finales de abril y bajar el 14.8 es favorable al pueblo hondureño. Esta sin duda es una medida social y debe ser significativa a favor del consumo del pueblo hondureño, partiendo de que las lecturas sean reales. O que independientemente que exista un promedio, pero que sea reflejado a favor del cliente. El COE se muestra en desacuerdo con que se promedie el consumo y espera que la rebaja se refleje en la nueva factura con costos reales. Creemos pues y esperemos que la factura de estas empresas se traduzca en un beneficio para las empresas y para los abonados del sector residencial. El mes anterior, EH promedió la factura argumentando que no podían ejercer el trabajo por la falta de salvoconductos y ahora es que van a promediar en zonas donde está prohibido ingresar por el coronavirus. Que la empresa continúa haciendo todos sus esfuerzos para lograr tomar lectura a todos nuestros usuarios, acudimos a los alcaldes, a los patronatos para que nos permitan el ingreso. Hay unos sectores en donde todavía es un poco difícil o no podemos acceder, por ejemplo donde hay epidemiológicos o donde la misma comunidad tiene unos cercos que impiden el ingreso de nuestro personal. Sin embargo, seguimos trabajando para que en la medida de lo posible la facturación se haga con base a su consumo real. Para el COED, la factura en el sector empresarial lo máximo que debe reflejar es un consumo del 25%, porque no están trabajando. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña. Actualizamos los casos del coronavirus en Honduras después de la pausa comercial. Antes, en nuestra sección, un día como hoy, falleció el presidente de la antigua Yugoslavia, Josip Broz Tito, conocido como el Mariscal Tito. Actualizamos los casos de coronavirus en el país. Se han realizado este día 433 pruebas PCR, encontrando 123 positivos de COVID-19 para un total de 1.178 casos de coronavirus. 1.178 casos de coronavirus. Se reportó un nuevo fallecimiento. Se trata de un hombre de 37 años de Villanueva Cortés. Esto suma 83 fallecimientos. Se recuperaron 4 personas para un total de 122. Y mire usted, este grupo de personas satisfechas, alegres que mostramos en esta fotografía y aplaudiendo, según nos relata nuestro corresponsal en los departamentos de Atlántida y Colón, Nahum Monge. ¿Y sabe usted por qué?
porque salió de la unidad de coronavirus del Hospital de Atlántida una paciente de 66 años de edad que se recuperó de la enfermedad. La mujer pasó alrededor de 2 semanas recibiendo atención médica tras ingresar al centro hospitalario el pasado 20 de abril procedente de un barrio de La Ceiba. Por eso, estas personas satisfechas, aplaudiendo a la mujer que estuvo 2 semanas recibiendo atención médica, pero que se ha recuperado. Esto sucedió en el Hospital Atlántida, en la ciudad puerto de La Ceiba. En otra información, 123 casos en 55 colonias capitalinas son las cifras que de momento reportan las autoridades sanitarias referentes al coronavirus en la capital. Del total de casos positivos por COVID-19, 2 ya perdieron la vida, uno en la colonia San Luis y otro en la colonia Concepción de Río Grande. A medida que se apliquen más pruebas de diagnóstico y los capitalinos sigan indiferentes sin tomar las precauciones del caso, esta curva irá creciendo y también los decesos, advierten los expertos. El curso natural de esta enfermedad es justamente esa, una propagación en algunos lugares más lenta, en otros lugares más rápida, y día a día vamos a ir viendo más número de casos. Nos falta todavía varias semanas donde vamos a tener cada día más casos. Lo importante es 2 cosas. Primero, tener la capacidad de hacer más pruebas para poder tomar decisiones estratégicas desde el punto de vista epidemiológico, por un lado. Por otro lado, fortalecer los hospitales. Aguilar lamentó que en algunas colonias no se permite el acceso a los médicos que aplican las pruebas por temor de la población, indicando que se corre más riesgo al no aplicarse la prueba. El presidente de los médicos residentes del Hospital Escuela, Eduardo Nazar, pidió hoy a las autoridades implementar medidas más estrictas para las personas que violan la cuarentena por andar en estado de ebriedad, ya que en los últimos días se ha incrementado el número de pacientes que llegan lesionados a la emergencia de ese centro asistencial. Ser un poco más estricto con las medidas en cuanto a las personas que se encuentran en estado de ebriedad o que están violando las leyes que se han colocado en este momento, ¿verdad? Porque definitivamente muchos recursos y tanto recurso humano se está teniendo que invertir en evaluar pacientes alcohólicos, alcoholizados o que están en estado de ebriedad por ya sea involucrados con agresiones físicas. No se reconoció que hay personas que toman para relajarse debido al estrés ocasionado por la emergencia sanitaria. Sin embargo, pidió que no abusen y no lo hagan para embriagarse, porque de lo contrario se sumarán a la lista de víctimas que llegan al Hospital Escuela, y en estos momentos de emergencia los recursos deben priorizarse y utilizarse para atender a los enfermos del COVID-19. Las nuevas medidas de circulación aprobadas por el SINAJER obedecen a un repunte de más del 50% de los casos contagiados con coronavirus solo en la capital. Y si estas medidas no se acatan como debe ser, una nueva oleada de contagios se espera para fines de mayo. Y según los médicos, estas nuevas disposiciones no van a revertir la disminución de casos, pero sí atenuarlos a fin de darles tiempo para atenderlos y tener las salas disponibles en los centros sanitarios de la ciudad y resto del país. Los hondureños aún no se acostumbran a la nueva realidad que tienen que vivir. Hoy el centro de la capital fue testigo de eso. Unas personas respetando el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, pero otras no, a pesar que las autoridades han endurecido las medidas de circulación en el país. Según el doctor Harry Book, en los últimos 8 días se reportó el aumento en un 52% de casos positivos, que de seguir así el 30 de mayo producirá un nuevo brote. Se tomó la decisión y se recomendó a las autoridades que reforzaran las medidas de seguridad. Entonces el día de ayer ya lo vimos con buena voluntad, que solo está saliendo un dígito de la identidad por estos 15 días, pero el día de hoy miramos la sorpresa, en el mercado parece carnaval. Entonces como que no están respetando lo que la ordenanza que dio el gobierno. Lo que queremos es un bloqueo a más tardar el 15 de este mes, tener controlado este nuevo brote, porque si no es así, se nos va a salir de las manos y aquí al 30 de mayo la incidencia de casos va a ser el doble o el triple. Con la circulación de 2 dígitos por día salían alrededor de 200.000 hondureños en Tegucigalpa. Con esta nueva medida se espera que solo circulen alrededor de 64.000 capitalinos, que para el neumólogo Carlos Aguilar
particular, esta estrategia no va a frenar el contagio, pero va a atenuar la propagación de manera que el sistema de salud pueda responder con la atención necesaria para asistir los casos críticos. Ya hay muchísimos casos donde la transmisión se da ya sin nexo epidemiológico. Hay mucho riesgo de cualquier manera, andar en la calle implica un riesgo y creo que esto va quizás a atenuar, pero no va a disminuir considerablemente el número de casos. Hay que prepararnos para atender a los pacientes que se pueden complicar, porque esto nos va a ayudar a que la tasa de letalidad baje. De no seguir las medidas de prevención, el infectólogo Tito Alvarado prevé que en 2 semanas Honduras estaría en el punto más alto de contagios, con un sistema de salud sin capacidad para atender. Mire, en este momento de que estamos acercándonos a la curva, a la meseta ahí arriba, dentro de unas 2-3 semanas estamos llegando probablemente. Es peligrosísimo las cosas, porque no vamos a dar los abastos con la cantidad de pacientes hospitalizados y mucho menos en terapia intensiva. No tenemos capacidad. Los especialistas esperan que para junio la curva de contagio se aplane o disminuya considerablemente. Según las autoridades, Honduras aún permanece en la fase 4, que es donde se desconoce el nexo epidemiológico de las personas contagiadas por COVID-19. Sandy Gallardo, Telenoticias. Esta aterradora proyección de positivos por COVID-19 fue anunciada hoy por las autoridades de salud, quienes han visto la oposición de los sanpedranos ante las brigadas médicas que se hacen en barrios y colonias. Las proyecciones a la segunda semana de junio en la ciudad de San Pedro Sula, la cantidad de casos positivos ascenderían a 262,000. Esto es, pues, en parte evitar llegar a contagiarnos y poder utilizar las medidas de prevención que nosotros hemos estado haciendo énfasis desde que inició la pandemia. Las autoridades médicas en el norte del país estiman que para tener una fecha probable de control de la pandemia se debe de estar realizando mínimo 1,000 pruebas de PCR de coronavirus diarias. Si nosotros no logramos por lo menos hacer 500 a 1,000 pruebas diarias, jamás nos vamos a dar cuenta cómo está el verdadero COVID. Y cuando reaperturemos, la oleada de pacientes contaminados va a ser impresionante y va a desbordar toda la capacidad operativa del Seguro Social y de la Secretaría de Salud. Otro de los factores determinantes para que esta escalofriante cifra sea una realidad en San Pedro Sula es que el mayor porcentaje de pruebas de PCR de COVID-19 realizadas salen positivos. Entonces hicimos 65 pruebas entre viernes y domingo. De esas, desafortunadamente, el 55% salieron positivas. Las autoridades médicas esperan que los sanpedranos contribuyan con las brigadas médicas que visitan las diferentes comunidades, realizando el control a través de un cuestionario y las pruebas de campo para el control de esta pandemia. José Luis Herrera, Telenoticias. A partir de este lunes, los 2 laboratorios del Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa y San Pedro Sula procesarán al menos 48 pruebas PCR cada 12 horas para detección del COVID-19. A partir del día de ayer se comenzó a utilizar la prueba de PCR en tiempo real, que es una prueba de biología molecular que nos permite identificar a los pacientes positivos. Esto sí nos puede decir que es un paciente que tiene el virus o no lo tiene. La ventaja de esta prueba es que podemos dar un resultado en 50 minutos y nos permite darle una respuesta al paciente y empezar su tratamiento si en todo caso pues, es necesario. Alvarado señaló que con la realización de pruebas se permitirá actuar de manera más inmediata en el proceso de detección y tratamiento de la enfermedad. A 54 días desde que se presentaron los 2 primeros contagios por COVID-19, el país registra más de 1 millar de infectados por el virus. Y aunque la cifra de fallecidos asciende a más de 80, el número de recuperados es mayor. 118 hondureños, la mayoría de la zona norte que vencieron el temido virus y son un claro ejemplo que el coronavirus no es una sentencia de muerte, indican expertos. COVID-19 no es una sentencia de muerte, porque la mortalidad es abajo del 10%. Hemos visto que en algunos países puede estar en 5, 6, 7, 8, más o menos esa es la tasa de letalidad. O sea, de las personas que tienen COVID positivo,
cuáles pueden fallecer, entonces más o menos ese es el porcentaje. Para médicos especialistas, la clave está en la detección temprana, misma que permite actuar a tiempo evitando la unidad de cuidados intensivos y otras complicaciones que comprometen la vida del paciente. Esto de la mano de un protocolo de medicamentos que han dado buenos resultados, agregó. El tratamiento que se está instaurando consta en fases tempranas de hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina, y en los pacientes pues que ya avanzan a otras fases, eso depende de las complicaciones que tengan. Afortunadamente pues la mayoría de los pacientes que hemos tenido acá en Tegucigalpa no han avanzado a esa fase de las complicaciones de coagulación o de tormenta de citoquinas. Aunque aún no se conoce a ciencia cierta una cura para combatir el COVID-19, el exministro de Salud Carlos Aguilar asegura que la labor de los médicos del país ha sido heroica, pues aún con limitantes han sabido responder a una enfermedad desconocida. Esta es una buena noticia porque nos pone en perspectiva sobre la severidad de esta enfermedad, que no quiere decir relajarnos o que nada está pasando, pero sí saber que la gran mayoría de las personas afortunadamente van a salir adelante y solo un pequeño porcentaje pues estará en los hospitales y un porcentaje más pequeño en las unidades de cuidados críticos. Sin embargo, los especialistas también advierten que los asintomáticos juegan un papel muy importante en la transmisión del virus, pues al no saber qué tiene la enfermedad, se pueden relacionar con varias personas incrementando las cifras. Si bien el número de personas recuperadas por COVID-19 es satisfactorio, los médicos insisten en no bajar la guardia y al contrario maximizar las medidas de bioseguridad. Gabriel Andino, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. En plena crisis de la pandemia del coronavirus, hay algunas plagas que se están moviendo en el mundo. Mientras África está sufriendo y al menos 8 países están siendo prácticamente devorados todos sus cultivos por estas langostas del desierto, que es una plaga bíblica. Bueno, está pasando ahora que en Estados Unidos ha aparecido una plaga que es de Asia, del este de Asia. Dejó 50 muertos en Japón y ahora pues el avispón asesino, que es esta nueva plaga que pone en alerta a Estados Unidos y a Canadá. Bueno, resulta que este avispón, además de las personas que puede matar, también puede reducir las colmenas, amenazar todas las abejas y bueno, ya sabemos que hay un recorte de abejas en el mundo y son los polinizadores que necesitamos. Mire cómo está el mundo. Una ola de calor en México, se extiende esta alta presión y toma parte de Centroamérica, principalmente la parte alta en donde estamos nosotros. Entonces esta próxima jornada, pues las posibilidades de lluvia se van a focalizar en el occidente del país, humedad en esa rotación que debe ingresar desde el Pacífico hacia horas de la tarde en el territorio nacional y como consecuencia departamentos que colindan con El Salvador y Guatemala pues tienen alta posibilidad de esas precipitaciones y no se descarta algún chubasco en el departamento de Lloro y el departamento de Atlántida, mientras las temperaturas para las horas de mayor insolación, pues radiación solar, temperaturas todas arriba de los 32 grados Celsius a nivel nacional. Y en cuanto a oleaje, el litoral Caribe sin problemas, en el Golfo de Fonseca observar por favor un poco de precaución en aguas profundas. Así estamos para las próximas 24 horas, tome alguna precaución, siempre queremos como televidentes y no como noticia. Que la pase bien. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Piden a la Sala Constitucional resolver recursos interpuestos por el Ministerio Público que limitan su capacidad para investigar la corrupción, tras el blindaje de leyes aprobadas por el Congreso con reformas al Tribunal de Cuentas, el Fondo Departamental y la inmunidad legislativa. Escuche el escenario que visualiza este analista si el tema electoral es relegado por la pandemia del COVID-19. Esa situación de las elecciones podría venirle a poner la cereza del pastel de una profunda crisis nacional, porque se estaría combinando la crisis sanitaria con la crisis económica, que esa está, como se dice popularmente, como en el banco, con una crisis política producto de no poder avanzar en unas elecciones y con la polarización y conflictividad que la sociedad ya tiene. En 8 días, el repunte de contagios por el coronavirus se disparó en más del 50% en la capital hondureña, obligando a las autoridades a tomar las nuevas disposiciones de circulación y de seguir la tendencia, los capitalinos seguirán infectándose sin control. Cerramos
la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmacias Imán. Página web o descarga la app de Farmacias Imán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19. Suman a 1.178 los contagios por coronavirus en Honduras tras confirmar 123 nuevos casos, mientras el número de muertos por el virus sube a 83. Estado de excepción por el coronavirus impediría entrada en vigencia del nuevo Código Penal, opinan juristas al invocar artículo 188 constitucional. A partir de hoy, el Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa y San Pedro Sula se suman a la aplicación de las pruebas PCR para detectar el coronavirus. No todo está perdido en la batalla contra el COVID-19. 122 hondureños contagiados del virus se han recuperado, pese a las limitaciones médicas y sanitarias. Municipios de La Esperanza e Intibucá en cierre total por coronavirus, aunque ello afecta a la producción de papa. Hay conciencia en apoyar la medida para frenar casos. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacias Imán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacias Imán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19.